Muy buenas tardes, es para nosotros un gusto por medio de este audio poderles compartir en medio de esta reunión que conjuga a personas de Canadá, de los Estados Unidos y de México, los resultados de nuestras investigaciones que tanto René de la Torre como yo hemos realizado a lo largo del tiempo en torno a la temática de la diversidad religiosa. El objetivo entonces de esta presentación va a ser presentarles los principales rasgos de este nuevo paisaje de diversidad religiosa que estamos viviendo en nuestro país. Nuestra presentación se va a dividir en tres partes. La primera se va a referir fundamentalmente a una visión a partir de los datos censales sobre religión en México. Después vamos a hacer una presentación de datos acerca de una cartografía religiosa que hemos realizado en la ciudad de Guadalajara, en la que ustedes se encuentran hoy. Y en un tercer momento vamos a presentarles una serie de resultados acerca de una encuesta sobre religión que hemos desarrollado desde 1996 y después en el 2006 acerca de diversas dimensiones del comportamiento religioso, como son principalmente el imaginario de lo religioso, los valores y la moral sexual. De manera que en conjunto esperamos que ustedes tengan una visión de este nuevo paisaje de la diversidad en México. Es importante comenzar dimensionando el porcentaje de católicos que tenemos en este país con respecto al porcentaje de católicos en el conjunto de Latinoamérica. Bien es conocido el papel que ha jugado la Iglesia Católica en la historia de este subcontinente y con mucha frecuencia se asocia a Latinoamérica efectivamente a una de las zonas del mundo que geoestratégicamente resultan fundamentales para el catolicismo por la presencia histórica de católicos en nuestros países, como también porque comparativamente con el resto del mundo se han mantenido en proporciones mayoritarias. Esto es cierto para el conjunto de Latinoamérica, pero es particularmente cierto para México, en donde nosotros podemos observar, de acuerdo a esta gráfica de resultados de pertenencia religiosa católica generada por el Pew Research Center, como México se encuentra en el rango de pertenencia católica muy alta, la más alta del conjunto del país latinoamericano, por arriba del 80%, solo comparable con Paraguay. También podemos observar en este mapa del subcontinente que comparativamente la transformación del panorama religioso en Latinoamérica se ha realizado a distintas velocidades. Podemos observar como en Brasil hay ya una diversificación mucho más amplia que lo lleva a tener una pertenencia religiosa católica de alrededor del 60%, en contraste con, insisto, nuestro país que se sigue posicionando como uno de los lugares en donde el catolicismo tiene mayor fuerza. En México tenemos la suerte de contar con una fuente de información constante a lo largo del tiempo y de alcance nacional acerca de la pertenencia religiosa que nos permite dar seguimiento al fenómeno de transformación religiosa que es el censo, ya que desde 1895, fecha en la que se realiza el primer censo en nuestro país, se incluye la pregunta acerca de la pertenencia religiosa. Estos datos que les presentamos en esta gráfica representan la distribución de las preferencias religiosas en el censo, en el último censo que se ha realizado en México en el año del 2010. Y aquí ustedes pueden ver cómo la importancia del catolicismo asciende al 82.7% de la pertenencia religiosa general, pero al mismo tiempo podemos observar cómo, si bien el grupo de los no católicos y de sin religión conforman solamente una parte minoritaria de la población que no llega ni al 18%, se encuentra interiormente muy diversificada. No hay pues un nuevo ganador protagónico del proceso de diferenciación religiosa en nuestro país. Se trata de una pluralidad de actores distintos que están incidiendo en este proceso. Entre ellos podemos distinguir a los protestantes históricos,
a los pentecostales y neopentecostales, a una iglesia nativa de esta ciudad, la Luz del Mundo, a los que en términos generales podemos denominar evangélicos y que llegan hasta el 5% de las preferencias religiosas generales, y después tenemos un conjunto de paraprotestantes, entre los cuales distinguimos a los adventistas del séptimo día, a los mormones y a los testigos de Jehová. La pertenencia religiosa judaica es probablemente una de las menores, pero una de las más constantes a lo largo de la historia del censo en nuestro país. Siempre ha sido minoritaria, pero siempre se ha mantenido el registro de su presencia. Es mucho más importante el sector de otras religiones que, como podemos observar, las personas que se manifiestan sin religión, que justamente es una cifra que hoy llega a prácticamente los 5 millones en nuestro país y que es la única de las categorías censales que se ha manifestado en constante crecimiento desde el inicio del censo hasta nuestros días. Y por último, vemos una categoría no especificada que también es muy importante, aunque sea residual, llega hasta el 2.7% de las pertenencias religiosas, y se trata de 3 millones de personas cuya pertenencia religiosa no se encuentra claramente especificada por el clasificador censal. Y ahí es donde pensamos que puede ser interesante comentar un poco acerca del clasificador censal. La pregunta sobre religión en México es una pregunta abierta. En los inicios del censo se trataba de una pregunta con opción múltiple, pero a partir del año 2000 y en vista de la enorme diversidad que por otras vías se podía constatar, se decidió abrir la pregunta religiosa y que cada persona manifestara su adscripción de la manera que mejor le pareciera. Esto nos habla de la importancia que la variable religiosa tiene en las estadísticas nacionales, tanto que el propio Instituto Nacional de Estadística y Geografía concedió esta oportunidad de expresión libre de la pertenencia religiosa, lo que, como ustedes pueden imaginar, conlleva un trabajo enorme, que es el trabajo de clasificación de esas respuestas. Por lo tanto, desde el año 2000 se comenzó a trabajar en este proceso clasificatorio y en términos generales el clasificador nacional contempla 3 categorías: la categoría cristiana, entre las cuales se encuentra por supuesto la católica, la ortodoxa, el protestantismo histórico, los protestantes y evangélicos, y el grupo de paracristianos o paraprotestantes. Y por otra parte encontramos la clasificación de los no cristianos, entre los cuales distinguimos a los orientales, a los judíos, a los islámicos, a los nativistas y otros. Vale la pena mencionar que entre los nativistas se encuentra ya presente el movimiento de mexicanidad, se encuentran presentes religiones afro y se encuentran presentes religiones animistas. Y es muy importante para nosotros tener la oportunidad de registrar este tipo de movimientos en nuestro país. Finalmente, la tercera gran rama clasificatoria en el censo es la de la religión denominada sincrética, en la cual se registra el espiritualismo, los movimientos New Age, las costumbres ancestrales que provienen de la fuerza de la presencia de grupos étnicos indígenas en nuestro país y que antes no se registraban, y por supuesto algunos otros tipos de sincretismo religioso. En términos generales, este es el esquema clasificatorio del censo que nos va a ayudar a presentarles en este momento un panorama en términos estadísticos de la evolución de estas pertenencias religiosas en nuestro país. Como Cristina, mi compañera, ha estado explicándoles, México ha sido históricamente un país que desde hace 500 años se convirtió en un país con monopolio católico. En 1895, cuando comienza el Censo Nacional de Población,
se registró que la población mexicana alcanzaba un 99% de católicos, es decir, casi la totalidad de su población. Esto es característico de un país al cual podemos llamar durante mucho tiempo de monopolio católico, en donde el catolicismo, si bien ya no era una religión de Estado, sí era una religión completamente mayoritaria y que impregnaba la cultura de los mexicanos. Aun cuando había alguna presencia de otras iglesias de tipo evangélicos o protestantes, estas eran realmente muy minoritarias. El censo nos permite ver en esta gráfica cómo ha venido experimentándose una baja de la población católica en México, una baja gradual de población católica. Hasta la década de los 70 se ve realmente cómo empieza a surgir un cambio religioso que lo podemos ver en cómo baja del 99% al 96.5%, y a partir de esta década se viene un declive de la población católica en México que alcanza una cifra de 82% en el 2010. Y esto está trayendo cambios que veremos a continuación. Vamos a presentar una serie de mapas que pudimos trazar con estos mismos datos que vimos anteriormente en la gráfica, y vamos a ver esta secuencia en los mapas de cómo se va dando este declive del catolicismo en México a partir de la década de 1960 hasta el 2010, último censo que se levantó. Si ustedes observan a este mapa, les pido que observen que el color verde botella, verde oscuro, es el valor o el color que representa el mayor porcentaje de católicos, es decir, un rango que va de 90 a 100% de católicos, es decir, aquellas poblaciones, aquellos municipios en donde, otra vez, el catolicismo ocupa un lugar monopólico. Y gradualmente los verdes más claros nos van a ir indicando rangos menores de católicos. El verde más claro es el rango de 80 a 90%, el siguiente 70-80%, y el casi blanco va a ser menor del 70%. Estos mapas que vamos a ver esta serie están hechos con la escala municipal, y podemos ver de todos modos cómo en el territorio mexicano en 1960 2.357 municipios del país tenían esta presencia cuasi monopólica del catolicismo en México. Ahora les pido que nos enfoquemos en ver esta secuencia de mapas para apreciar cómo se ha ido experimentando el cambio religioso a partir de la baja del catolicismo en México. Entonces, como les dije, este es el mapa de la década de 1960. Vamos a ver la década de 1970 y uno puede empezar a apreciar cómo en el sureste ese verde oscuro va perdiendo su fuerza y va aumentando municipios donde el catolicismo ya no es monopólico. 1980 y este mapa ya empieza a cambiar. Estamos ya aquí viendo muchos tonos de verde, donde el verde oscuro se va únicamente quedando en el centro occidente del país, y donde las franjas del sureste, el corredor del Golfo y la parte de la frontera norte va cambiando y va disminuyendo a verdes más claros. Y sobre todo podemos apreciar cómo la zona de la frontera sur, de los estados y los municipios que pertenecen a la frontera con Guatemala y Belice, va realmente disminuyendo su pertenencia al catolicismo. 1990 todavía se dramatiza más este cambio y nos permite ver exactamente cómo en esta región donde se encuentra
Guadalajara, el lugar donde ustedes están, que está aquí en el centro occidente del país, se va convirtiendo en el núcleo duro del catolicismo de México, pero como el resto del país, de su mapa, va cambiando y va cediendo a otras religiones o a dejar el catolicismo. Y sobre todo se va dramatizando la forma de composición religiosa del sureste mexicano. En el 2000 es aún más evidente y sobre todo ya vemos ese sureste que se ve casi blanco, en donde nos está hablando ya de varios municipios y estados en donde el catolicismo apenas es realmente mayoría, pero ya no tiene una presencia monopólica. Y en el 2010, pues lo podemos ver como incluso ya el marco de cómo se dibuja esta frontera del sur, y empezamos ya a encontrar que 70 municipios del país tienen un valor inferior, donde el catolicismo ya no es mayoría, ya es minoría. Y obviamente como este cambio de la baja del catolicismo, pues nos está también indicando que si bien el catolicismo después de la colonia y la conquista y durante 500 años se convirtió en un elemento cultural para crear esta idea de unidad a través del mestizaje, ahora la diversidad religiosa nos muestra una nueva regionalización de la nación. Los municipios en donde el catolicismo es minoría son municipios que son muy diferentes entre sí, y por eso les mostramos en este mapa algunos de esos casos en donde el catolicismo se ha convertido en la religión minoritaria dentro de estos 70 municipios que expresan el cambio religioso más radical en el conjunto del país. Les pido que se enfoquen en el municipio que se denomina Rivapalacio, Chihuahua, que se encuentra al norte del país, en donde ustedes pueden ver que además de que la pertenencia religiosa católica es realmente minoritaria, solo abarca ya a un cuarto de la población, vemos que sí hay una religión mayoritaria, una religión que aprovecha, por así decirlo, esa disminución del catolicismo y se constituye en un nuevo protagonista de ese cambio religioso. Y se trata justamente de un municipio en donde históricamente ha hecho presencia el grupo de religión menonita. Pero esto contrasta agudamente con el caso de otros municipios que, como les voy a mostrar, se encuentran en el sureste. Les pido que vean, por favor, el municipio que se denomina Mayapán, en Yucatán, en el sureste del país, en donde, como probablemente ustedes saben, se encuentra asentada una proporción muy importante de población maya, y que en este sentido relaciona fuertemente el sureste del país con las características étnicas y culturales y religiosas, por supuesto, de Centroamérica. Y podemos ver que aquí, en un municipio como el de Mayapán, en Yucatán, la pertenencia religiosa católica, con ser minoritaria, sigue estando muy cerca de la mitad de las preferencias de la población, las preferencias de la mitad de la población, y que no hay un único protagonista que se beneficie, por así decirlo, de esa disminución del monopolio católico. No hay un nuevo protagonista, hay varios protagonistas. Vemos la presencia muy importante del grupo pentecostal, que está coloreado de color café, que supera, por supuesto, el 10%, y vemos también un sector muy importante de preferencias en favor de los testigos de Jehová, que se encuentran coloreados de color rojo. Y por otra parte vemos una presencia importantísima del sector coloreado de lila o de morado muy bajito, que representa a la población sin religión. Este es un punto que queremos mencionar, enfatizar fuertemente en nuestra presentación, porque es una de las sorpresas, por así decirlo, que nos presentó el Censo de Población en México, que es que el crecimiento de la población que se expresa como sin religión no es necesariamente esa persona
que pertenece a estos ámbitos de mayor desarrollo económico, de acceso a los servicios públicos como es el de la educación, y que vive en las ciudades y que de acuerdo a esa transformación, digamos, de signo modernizante, prescinde de sus tradiciones religiosas. No, muy probablemente se trata de un sector de población de raigambre indígena que expresa la práctica de sus costumbres como una cultura y no como una religión específica, y reacciona frente a la pregunta censal respondiendo que no tiene religión. Por vía etnográfica nosotros hemos sabido de varios casos en los cuales grupos indígenas responden que ellos no tienen una religión específica, ellos practican sus costumbres, ellos practican lo que siempre han practicado, y eso no se denomina religión, no conforma una esfera separada de la vida, sino que simplemente forma parte de su costumbre. Entonces vemos dos casos muy contrastantes que nos hablan de esa enorme diversidad que se está presentando en nuestro país. Por último, en esta diapositiva quisiera que se enfocaran en el municipio que se denomina Mezquitic, en Jalisco, dentro de nuestro estado, que es un municipio que se encuentra al norte, en una zona montañosa, en donde ha arraigado su presencia desde tiempos coloniales el grupo Wixárika o Huichol, que es conocido por ser un grupo étnico que se mantuvo durante más tiempo al margen del contacto con la cultura hispánica que se venía desarrollando en el resto del país en conjunto con el proceso de la conquista y la evangelización. Este grupo étnico, entonces, que ha mostrado características de marginación y de fuerte resistencia cultural, se expresa hoy en la pregunta censal a través del reconocimiento de su pertenencia religiosa distinta como otras religiones, en la cual está planteando que pertenece a una religión, continúa perteneciendo a esta religión étnica de sus ancestros. Entonces, encontramos un grupo étnico que sin embargo responde de manera distinta al grupo maya. Todas estas complejidades son las que tenemos que tomar en cuenta para hacer una interpretación contextual de los datos estadísticos que nos brinda el censo. A continuación vamos a ver un panorama nuevamente nacional de los principales protagonistas del cambio religioso en nuestro país. Uno de los principales protagonistas, más bien el principal protagonista, que vienen impulsando este cambio religioso hacia la conversión a nuevas denominaciones y que además tiene un trabajo misionero realmente muy activo, es Testigos de Jehová. México, para la denominación Testigos de Jehová, representa después de Estados Unidos el país donde tienen más fieles, más miembros de su congregación. Y en México, Testigos de Jehová es la principal denominación no católica con presencia en México. Testigos de Jehová tiene presencia en 92% de los municipios que conforman nuestro país. Es la única denominación que tiene una cobertura territorial en casi todo el territorio nacional de México. Y también sus perfiles de la población creyente de los Testigos de Jehová, pues son perfiles muy generalizados, muy parecidos al de la población mexicana, pues abarca todo tipo de clases sociales, no está enfocado únicamente a ciertos sectores ni a ciertos lugares, sino que realmente, digamos, tiene una cobertura poblacional bastante general en el país. Este mapa nos muestra cómo los Testigos de Jehová tienen esta presencia amplia en México. Otro caso importante lo constituye el grupo adventista, que como ustedes saben forma parte de esas iglesias que se han denominado en la clasificación global como iglesias paracristianas, junto con los Testigos de Jehová y los mormones.
encontramos que los adventistas se encuentran, a diferencia de los testigos de Jehová, ausentes de una considerable cantidad de municipios en nuestro país, y nuestro país tiene 2.500 municipios. En 782 de ellos no existe una presencia de adventistas en el país, pero podemos observar cómo en el mapa mayor denominado Distribution of Adventist Population per municipio 2010, ustedes pueden ver cómo hay una notable concentración territorial del grupo adventista en el sureste del país, y lo ven ustedes coloreado de tonos tintos más intensos. Entonces, vemos como un elemento muy importante de este grupo religioso su capacidad para conformar ciertas regiones o enclaves que dan una característica muy específica al paisaje religioso de esa región. Y vemos también con ello, comparativamente con la anterior diapositiva acerca de los testigos de Jehová, cómo cada grupo religioso tiene una estrategia territorial distinta para evangelizar el territorio mexicano, y cómo al mismo tiempo el territorio mexicano, sus regiones, sus distintos contextos sociales, económicos y políticos reaccionan de manera distinta a las acciones proselitistas de distintas iglesias. El tercer protagonista, a manera de congregación, lo conforman el movimiento que se conoce como los mormones. Este también es una congregación que proviene de los Estados Unidos, y a diferencia de las otras dos iglesias que hemos revisado previamente, los mormones tienen una presencia que se concentra sobre todo en los centros urbanos, en los grandes centros urbanos. Estas manchitas que van del verde al amarillo fuerte que se ven en el mapa son estas concentraciones donde están los creyentes de esta religión, y podemos ver cómo específicamente se concentra sobre todo en las grandes ciudades, ya no en todo el país, ya no en una cierta región, sino selectivamente con un tipo de población que tiene que ver con también un marco de una clase social media. Ya no es tan marginal como la iglesia adventista, y que también tiene, digamos, un plan proselitista territorial que se dibuja en este mapa. Ahora vamos a presentar una serie de diapositivas que esperamos nos ayuden a plantear respuestas posibles a esta pregunta, que es: ¿cuáles son los factores que intervienen en el cambio religioso en México? Que, como hemos visto en el despliegue de los datos estadísticos sobre religión a lo largo del territorio nacional, es muy diverso y se encuentra atravesado por factores económicos, por factores étnicos, por factores de marginalidad, y también, por supuesto, por factores de género. El primer dato que les vamos a presentar se refiere al factor de sexo en el comportamiento de la afiliación religiosa en nuestro país. En esta diapositiva podemos ver el comparativo en la composición por sexo de las distintas denominaciones que conforman los protagonistas del panorama religioso en nuestro país. Les pido por favor que se concentren en primer lugar en el porcentaje por sexo de adventistas, que se encuentra en la parte superior izquierda de la pantalla, y es ahí en donde podemos ver cómo un rasgo fundamental en el grupo converso a las religiones no católicas es, por supuesto, el grupo femenino. Ustedes pueden observar cómo la mayor parte de la membresía se compone justamente por mujeres. Contrástenlo por favor con la siguiente diapositiva a su mano izquierda, que representa la distribución en el caso de los católicos, en donde podemos ver que es bastante pareja la distribución por sexo entre la población católica, y de hecho corresponde en términos generales a la distribución por sexo de la población en general, en donde hay una muy ligera ventaja en favor de las mujeres
en la población en general. Y esta es justamente la distribución que presenta la población católica. En el resto de los grupos, con una sola excepción, vemos que predomina la presencia femenina en el grupo de conversos e hijos de conversos a los grupos no católicos en el país. Obviamente este elemento ha hecho recurrir a los estudios etnográficos para tratar de entender el porqué de esta diferencia estadística. Hemos encontrado que varias de las religiones no católicas más importantes presentes en nuestro país proponen un modelo familiar, por una parte monógamo, por otra parte de fuerte abstinencia del alcohol y de los juegos, y al mismo tiempo tratan de fortalecer la responsabilidad del papel masculino como jefe de hogar. Este discurso, esta propuesta que va implícita dentro de su mensaje religioso, al parecer ha sido muy bien recibida no solamente por varones conversos, sino por supuesto también por mujeres que ven en este modelo una posibilidad de refugio o de defensa frente a problemas de la adicción y de la violencia familiar derivada de la adicción del alcohol tan generalizada en todos los grupos sociales de nuestro país. Pensamos que es este elemento de fortalecimiento familiar el que muy probablemente ha convertido a las mujeres en proselitistas incluso de estas preferencias religiosas que incluyen este modelo familiar sumamente tradicional. Esto es algo de difícil comprensión porque de una forma no exenta de fundamentación, uno podría pensar que no se encuentra en interés de las mujeres el fortalecimiento de estos modelos tradicionales de familia, pero justamente es muy interesante poner entre paréntesis nuestras ideas, digamos, anticipadas respecto a este fenómeno y tratar de observar lo que de hecho sucede. ¿Qué hace que una mujer efectivamente sí proponga el fortalecimiento de esos modelos tradicionales de familia? Creo que es algo que vale la pena que nos preguntemos y qué tan elocuentes resultan estos datos respecto a la situación que viven las mujeres. Entonces, cada dato estadístico debe ser interpretado en los distintos contextos y no ser juzgado, por así decirlo, desde una perspectiva, digamos, predispuesta. Les pediría que se fijaran ahora en la gráfica que se encuentra en el margen izquierdo inferior, derecho inferior, que se refiere a la distribución de la población sin religión, que es el único caso en el cual encontramos una mayoría masculina. Uno de los factores demográficos que están afectando o que producen mayor probabilidad de que un individuo salga del catolicismo y se convierta hacia otra religión ha sido el grado escolar, es decir, el nivel educativo. Nosotros podemos ver al centro una gráfica de pie mayor que refleja la manera en que están distribuidos los católicos de acuerdo a esta variable de educación y de alguna manera, debido a la mayoría de porcentaje de católicos en el país, pues también es muy similar o casi igual al conjunto de los mexicanos en este país. Y ahí encontramos que casi el 50%, 48.5%, es una población que ha estudiado la primaria. Tenemos un 13.7% de lo que se llama analfabetas, es decir, aquellos que no han terminado, concluido o no estudiaron ningún grado y no terminaron la primaria, 16.8% de secundaria, 10.9% de estudios de preparatoria y un 10% de estudios superiores, es decir, carreras profesionales, incluso hasta posgrados. Es interesante usarlo
como elemento de comparación con el resto. Y vamos a comparar con los grupos más contrastantes. Como habíamos dicho en las gráficas, cada una de estos protagonistas del cambio religioso, de diferentes religiosas, tienen también un comportamiento sociodemográfico distinto. Si nosotros podemos ver la gráfica de Testigos de Jehová, pues vamos a ver que es bastante similar a la propia composición de los católicos y la propia composición general de los mexicanos. Aunque existe un mayor porcentaje de aquellos que solo estudiaron primaria, no es realmente muy dramático el cambio. Pero si nos acercamos y volteamos a ver el pie donde dice adventistas, pues podemos observar que ahí sí hay realmente un perfil muy diferente. Y donde aquellos que no estudiaron primaria representan un 18.7%. Y quienes sí hicieron nada más la primaria, 60.2%. En contraste con quienes sí tienen estudios profesionales, que es menos de la mitad que la media del país o la media de los católicos, 10%, y en adventistas es 4.5%. Esto se debe a que los adventistas en general han hecho un trabajo misionero, sobre todo en poblaciones indígenas, en poblaciones que están apartadas de los centros urbanos, de difícil acceso, y en donde obviamente esto también se muestra en los bajos niveles educativos. Tenemos otro contraste que es importante, que también lo vimos en el mapa, que es el de la población de los mormones. Ahí es exactamente inverso, digamos en sentido inverso a la gráfica de los adventistas. Se reduce mucho más la población que no estudió o aquella que estudió primaria, que estábamos en 60% en adventistas y acá es solo el 30%. Y al contrario, crece bastante la franja de aquellos que estudiaron preparatoria y estudios superiores. La primera con 23.7% y la segunda con casi 20%. Esto nos muestra cómo sí el nivel educacional está presente, pero también cada iglesia va dirigida a un perfil de población diferente que conforma a sus creyentes, sus seguidores. Otro factor que hemos encontrado como muy importante en la dinámica del cambio religioso en nuestro país es el de la pertenencia étnica. En esta tabla presentamos los datos de preferencias religiosas por cada uno de los principales grupos étnicos de nuestro país. Les voy a pedir que primeramente se enfoquen en el primer grupo, denominado náhuatl, que es el grupo étnico más importante de nuestro país. Y ahí podemos ver que este grupo étnico se comporta de una manera relativamente semejante al conjunto de la población. Entonces vemos que si hay aproximadamente 1,5 millones de mexicanos que declaran su pertenencia étnica náhuatl, son católicos, casi el 87%, y se declaran sin religión solamente el 3.31%, bastante cerca del promedio nacional, que es de 4.7%. Sin embargo, este grupo étnico mayoritario náhuatl es, por así decirlo, excepcional en el conjunto de los grupos étnicos de México, porque lo que ha caracterizado a estos grupos étnicos es una mucha mayor intensidad en su diversidad religiosa y una menor proporción de pertenencia religiosa católica. Para esto les voy a dar 2 ejemplos. Les pido que se enfoquen en el primer grupo que está coloreado en azul, el grupo Chool. Podemos ver que este grupo tiene una pertenencia religiosa católica del 53%, recordándoles que el promedio nacional es de casi 83%, es decir, 30% menos que el total nacional. Y vemos que se manifiestan sin religión el 10% de su población, es decir, más del doble que el promedio nacional.
De una manera distinta se manifiesta el último grupo coloreado de tono azul, que es el grupo Tepehuán, en donde podemos ver que la preferencia religiosa católica de este grupo es del 81%, sin embargo, su pertenencia sin religión se eleva al 17.23%, es decir, más de un cuarto de su población se declara sin religión, que como les habíamos comentado, con mucha frecuencia esto se refiere a la expresión de que continúan practicando sus costumbres religiosas que no son identificadas como una religión. Entonces, otro factor muy importante en esta dinámica de cambio religioso en el país es la pertenencia religiosa étnica. Habría que hacer la nota de que la pertenencia religiosa étnica ha estado, por supuesto, presente en nuestro país desde el origen de la conformación nuestra como nación. De hecho, podemos decir que estos son los habitantes o los pueblos originarios del país. ¿Por qué hasta últimas fechas los vemos expresarse en un sentido distinto que el conjunto de la población y distinguirse con preferencias religiosas distintas? Un punto fundamental es, por supuesto, la existencia, como planteaba René, de misiones que han trabajado específicamente entre los grupos étnicos de nuestro país. Pero también otro elemento muy importante es que se ha vuelto crecientemente legítimo en el país expresar la disidencia con respecto al catolicismo. Vemos que este proceso puede también estar operando en la expresión de las preferencias religiosas de los grupos étnicos de nuestro país. Otro factor, e incluso no es cualquier otro, es el que se presenta con mayor incidencia sobre el comportamiento del cambio religioso, es aquellos que nos permiten medir los niveles o los grados de marginalidad, los grados de pobreza. Los grados de pobreza se miden con muchos indicadores, entre los cuales está el nivel salarial, junto está también ahí el nivel educativo, está el tipo de vivienda, está el tipo de gasto y de consumo, y hay varios, si tienen realmente acceso o no a ciertos servicios básicos como es agua, drenaje, electricidad, o si en su casa tienen o no piso de tierra o el material de construcción de sus viviendas. Son una serie de indicadores que permiten medir los grados de marginalidad en el país. Estos se hacen tanto a nivel de hogar y después eso, se pondera para ver cuáles son los municipios de este país que tienen grados más bajos o más altos de marginalidad. Un elemento que fue muy constante en el perfil de la mayoría de la población que ha salido del catolicismo y ha tomado otras denominaciones, otras religiones, sobre todo de tipo cristiano, pentecostal o protestante, ha sido que en general presentan grados de marginalidad muy altos. Este mapa nos permite ver la manera en cómo confluye el índice, le vamos a llamar así, un índice de religión no católica, que se va a ver por el muy alto. Ahora va a ser al revés, el color verde muy alto es donde más no católicos están concentrados. En cambio, donde vamos a ver estas achurados, es decir, cuadritos, es también donde encontramos los grados de marginalidad más altos. Y este mapa nos permite observar cómo coincide ese grado de mayor marginalidad con ese grado de mayor número de no católicos. ¿Por qué? Porque finalmente hay un trabajo también muy intenso de estas congregaciones religiosas para ayudar a sortear problemas que tenemos en México de desigualdad y de pobreza que son bastante generalizados en este país. En términos generales, podemos decir entonces que a través de la exploración de elementos
como son la distribución por sexo, la pertenencia étnica, el nivel de escolaridad, el nivel de marginalidad. Podemos decir que todos ellos influyen, juegan un papel en la dinámica de cambio religioso en nuestro país. Pensamos que es muy importante pensar en el hecho de que el cambio religioso no es una variable que ocurra al margen de las condiciones económicas, sociales y culturales de un país, sino que por el contrario se da en interacción con ellas. A partir de las cifras censales sobre religión y sobre todo de su despliegue en mapas, comentábamos al inicio de esta presentación cómo la zona centro-occidente es una zona que se ha manifestado como resistente al cambio religioso y que con el paso del tiempo ha transformado su papel hacia convertirse en el núcleo duro del catolicismo. Y es ahí donde nos encontramos nosotros geográficamente el día de hoy, en esa zona centro-occidente que se ha manifestado con una persistencia en la pertenencia religiosa católica. En la siguiente sección de nuestra presentación, nosotros vamos a tratar de aportar elementos para resolver la pregunta de si eso significa que efectivamente no existe un cambio religioso en Jalisco, es decir, el estado del cual Guadalajara es capital, o si por el contrario, como trataremos de demostrar, si vemos otras dimensiones del cambio religioso, podemos observar que por supuesto que existe una dinámica de cambio religioso en nuestro país. Lo importante es atender a otros indicadores más allá de la pertenencia religiosa manifiesta en el censo. Lo vamos a hacer a través de dos medios, de dos fuentes. Una primera fuente va a ser la fuente cartográfica para a continuación, después, expresar lo que podemos entender del cambio religioso a partir de la fuente de las encuestas. En el año 2004 empezamos un proyecto que era trazar la presencia y ubicación de lugares de culto, es decir, lugares donde se practicara un culto que no fuera un culto católico. Entonces emprendimos en ese año un estudio que partió del centro de la ciudad y en donde recorrimos a pie todas las manzanas que conforman la zona metropolitana de la ciudad de Guadalajara. Consideramos 4 municipios que integran a esta mancha urbana, que son Guadalajara, Zapopan, Tonalá y Tlaquepaque, e hicimos un levantamiento que era ir a visitar cada zona y preguntar: ¿sabe usted aquí dónde se reúnen personas para practicar un culto que no sea católico? Y de esa manera ir detectando estos lugares de culto. Los resultados que vamos a presentar son los resultados de una fotografía a partir de este trabajo que pudimos realmente realizar y que tuvo como fin 2007. Y digo una fotografía porque esta es una realidad dinámica, una realidad en movimiento, que aparecen y desaparecen estos lugares de culto. Tienen un dinamismo realmente impresionante, porque no son como los templos tradicionales católicos que de alguna manera se construyeron para ser testigos de toda la historia, sino que muchas veces, como vamos a ver, son edificios o implementados o acondicionados para tener un lugar de culto y por tanto pueden cambiar, pueden moverse de domicilio, pueden aparecer, pueden desaparecer. En el año de 2007, cuando dijimos, cerramos esta investigación y habíamos cubierto toda esta zona que es muy vasta, porque esta ciudad de Guadalajara pues es una ciudad grande donde están ustedes. Actualmente los datos se acercan a 5 millones de pobladores. Es una gran ciudad, una ciudad con mucha población y sobre todo también es una ciudad muy extensa territorialmente, porque la mayoría de la ciudad está construida en habitaciones horizontales,
no verticales como en otras urbes. Entonces, obviamente, el recorrido pues se hizo en 3 años y fue largo y exhaustivo. Lo que nosotros encontramos al cerrar esta investigación, detectamos 449 lugares o centros de culto religiosos no católicos, un número bastante similar a la presencia de lugares de culto católicos, que era aproximadamente de 490 lugares de culto católicos. En este mapa podemos ver cómo se da exactamente esa comparación. 449 lugares de culto están trazados como puntitos azules y los católicos como una crucecita roja. Son 472. Y vemos que es casi a la par. En una ciudad en donde en los censos aparece una población de 93% de católicos, estamos viendo cómo a nivel de lugares de culto, es decir, de estas instalaciones donde la gente va a realizar su práctica religiosa, están casi a la par. Obviamente, los tamaños, la frecuencia de las ceremonias religiosas no son iguales. Los templos católicos tienen más o menos un tamaño más o menos estándar, mientras que estos lugares de culto de las distintas iglesias pues son muy dispares, muy contrastantes entre sí. Puede haber algunas muy pequeñas donde se reúnen 20 congregantes, o aquellas incluso como el templo de la Iglesia de la Luz del Mundo, que puede albergar hasta 20,000 congregantes dentro de su edificio. Entonces estamos hablando de distintos parámetros, pero esto en general sí nos habla, digamos, ya de una presencia muy fuerte de esta diversidad religiosa aún en el seno de esta ciudad, Guadalajara, que ha sido considerada como la capital moral del catolicismo en México. Vamos a ver ahora la composición de esos 449 lugares de culto no católicos en la ciudad, para que vean la diversidad que hoy existe en el país. Por una parte, vemos que esos 449 lugares de culto no pertenecen a una única congregación religiosa. En este sentido, observamos la misma tendencia que las cifras nacionales. No hay un solo protagonista del cambio religioso hacia el no catolicismo en nuestro país, tampoco en nuestra ciudad. ¿Cuál es la religión que tiene mayor presencia en cuanto al número de lugares de culto en nuestra ciudad? Pues es el conjunto de los pentecostales y neopentecostales, que tienen casi una tercera parte de los 449 lugares de culto detectados, llegando a 171 lugares de culto. El segundo lugar lo ocupa el grupo de protestantes históricas, con 90 lugares de culto. Quiero resaltar el que estas dos cifras, con ser las mayoritarias, se refieren a grupos o tipos de religión, no se refieren a una denominación en particular, ¿verdad? Si nos enfocamos a una denominación en particular, vamos a ver la importantísima presencia que tienen los testigos de Jehová, con 37 lugares de culto en nuestro país, y por otra parte, el grupo de la Luz del Mundo, que tiene 33 lugares de culto en nuestra ciudad. Al igual que la tendencia del mapa nacional, que vimos ese mapa con los grados o índices de marginalidad, pues también el elemento de la marginalidad está presente en lo que le llamamos nosotros la mancha urbana de la ciudad de Guadalajara. Y nosotros podemos ver cómo el nivel de marginalidad muy alto es ese color tinto, como vino tinto, casi marrón. El alto es ese color, digamos, más durazno, casi rojito. Medio es el color amarillo ocre. El bajo está representado por el mostaza. Y nosotros podemos ver cómo la mayoría de los lugares de culto presentes
en la ciudad se encuentra exactamente entre los niveles altos y medios de marginalidad de la ciudad de Guadalajara. No obstante, en ese color como cremita, que está casi en la zona centro y en el poniente de la ciudad de Guadalajara, podemos ver cómo no hay casi presencia de estas ofertas de diversidad religiosa no católica, sino que exactamente están sobre todo en estos espacios, digamos, en donde hay niveles de pobreza considerables. Es muy importante esto porque también, obviamente, esto nos habla de que esa presencia del catolicismo pues también está muy ligada con las élites locales y las élites nacionales. Las escuelas, los colegios privados de ciertas congregaciones religiosas que se dedican a la educación de los hijos de los empresarios o de la gente de la élite, pues también, digamos, tiene esta importancia para que esa gente sea, digamos, la que tiene mucho menos probabilidad de convertirse a otras religiones. Porque el catolicismo en México, de todos modos, sigue teniendo una importante fuerza en la cultura de las élites del país. Justamente en combinación con esto, podemos observar qué tipo de papel juegan los grupos no católicos en esos espacios de muy alta marginalidad en la ciudad. Nosotros hemos observado a través de este levantamiento que realizamos en el área metropolitana de Guadalajara cómo estos centros de culto no católicos se enfocan a poblaciones que se encuentran integrándose al conjunto de la ciudad, que se encuentran desarrollándose a la par que se encuentra desarrollando la ciudad misma, que están construyendo la ciudad en el día a día. Y de hecho, su actividad religiosa no es solamente religiosa, sino que se enmarca en un conjunto de actividades comunitarias que hemos observado cómo contribuyen a la construcción de tejidos sociales ahí donde todavía no existen o allí en donde se encuentran rotos. De esta manera es muy elocuente reportar cuáles son las actividades no religiosas que realizan estos centros de culto no católicos en esas áreas marginales de la ciudad. Cuando nosotros preguntamos por sus actividades no religiosas, la respuesta más frecuente fue que se dedicaban a servicios comunitarios, y así lo respondieron 212 de los grupos, de los lugares de culto no católicos en la ciudad. ¿Qué otras actividades realizan? Nos dicen que tienen actividades muy importantes en las visitas a asilos y a prisiones, porque tienen una actividad de proselitismo y de apoyo a esas poblaciones en situaciones de alta vulnerabilidad. Al mismo tiempo tienen trabajos de apoyo a mujeres y muy específicamente a las mujeres que se encuentran violentadas en el seno de su propio hogar. Tienen al mismo tiempo actividades para combatir las adicciones, muy enfocados hacia el tratamiento contra las drogas y el alcohol entre los jóvenes, y asimismo tienen también actividades de educación y de deporte que tratan de fortalecer esos espacios en donde los jóvenes pueden convivir unos con otros y mantenerse al margen de las situaciones de, por una parte, violencia que sufren en nuestra ciudad, y también de marginación de los espacios públicos de los cuales gozamos la mayor parte de los habitantes de la ciudad. En estos entornos en donde no hay infraestructura pública, en donde no hay acceso a los más básicos servicios sociales, estos centros de culto están prestando un papel subsidiario o complementario a las ausencias del Estado. A continuación vamos a presentar los resultados de otro tipo de instrumento de investigación. Se trata de una encuesta en donde queremos ver realmente, aún los católicos, qué es lo que creen, qué es lo que valoran, qué es lo que practican, cuáles son sus jerarquías morales, están o no en relación a las posturas asumidas por la Iglesia Católica. Parte de esta encuesta
que hemos llamado encuesta de prácticas y creencias religiosas y que aplicamos inicialmente en 1996 y posteriormente a 10 años la volvimos a aplicar en el 2006 y luego fue usada como una especie de célula madre para replicar otras encuestas en otros lugares de México, como fue Aguascalientes y la Ciudad de México, entre otras. Esta encuesta tiene como meta tratar de ver que actualmente el que una persona diga que pertenece al catolicismo no necesariamente expresa que crea, piense y actúe como un modelo ideal o como una forma canónica e institucional que se tiene de actuar de los católicos. Y de esta manera estamos apostando por ver si es que no existe también una diversificación religiosa al interior de ese conglomerado mayoritario que llamamos genéricamente católicos. En una población como es la de México y en especial la de la ciudad de Guadalajara, el puro hecho de que exista el catolicismo con esta presencia mayoritaria, pues también hace que de alguna manera sea también un espacio de reformulación, de reelaboración de las maneras de ser y sentirse en y al interior del catolicismo. Distintos estudios en otros países empezaron a mostrar esta tendencia, en donde en la actualidad lo que se ve no es tanto una tendencia a que la gente deje de creer, abandone la religión, le dé un sentido más privado a la religión, sino sobre todo una tendencia de que se llama de reformulación religiosa. Esta reformulación religiosa se resume, digamos, en dos tendencias o en dos elementos. Una mayor tendencia a la desinstitucionalización de lo religioso, es decir, un alejamiento de lo que ofrece la institución, de sus dogmas, de sus normas, de sus parámetros y posturas morales, y a la vez un proceso, una tendencia a una individualización o subjetivación de la religiosidad contemporánea. Esto quiere decir, a la manera en como se ha dicho en América Latina con un autor que se llama Christian Parker, y es decir que cada vez los católicos se definen y actúan más como católicos a mi manera. Es decir, que existen cada vez más grados de libertad en donde el individuo se siente cada vez más libre a seleccionar en qué quiere creer, qué quiere practicar, cómo quiere realmente conducir su vida, de acuerdo a qué lugar le da a esos valores morales, y muchas veces los marcos desde los cuales conforma esa manera de ser individual o personal a su manera de ser católico no necesariamente provienen de lo que el catolicismo en sí está fomentando, sino que pueden provenir de otras tradiciones, incluso de otras filosofías, de otras religiones, o incluso, bueno, del nuevo papel que están teniendo los medios de comunicación masiva y las redes sociales en el mundo entero. Entonces vamos a acercarnos a ver cuáles son los resultados de esta encuesta que en principio queremos ver ya no cuál es la identidad que sí vimos a través del centro, sino con qué se identifican los católicos y a través de ahí poner a prueba si es que existe o no existe una tendencia también de cambio religioso al interior de esta población católica. A continuación les vamos a presentar una serie de resultados de esta encuesta que René acaba de relatar
tomando en consideración datos de la ciudad de Guadalajara y datos de otras 2 entidades dentro de nuestro país, y al mismo tiempo, cuando haya datos internacionales sobre el mismo tema, también se los vamos a dar como referencia. Vamos a empezar con la primera. Los resultados de esta encuesta confirman que la creencia en Dios, a diferencia de otros países, en Guadalajara sigue siendo muy importante. 85% de los encuestados dicen creer en Dios, y efectivamente este ha sido un indicador de otras encuestas internacionales, sobre todo en Europa, donde mucha de la población europea ha ido de alguna manera abandonando o disminuyendo su creencia en Dios. Sin embargo, en Guadalajara estamos frente a una sociedad teísta en donde para la mayoría de los habitantes Dios es una creencia importante y está presente en sus vidas. Al mismo tiempo, esta creencia en Dios se encuentra fuertemente arraigada en los imaginarios del catolicismo popular, de manera que vemos que el 67% de la población cree en el cielo y en el infierno, o bien en el juicio final y la resurrección como lo que sucede después de la muerte. 43% de los creyentes creen en Dios bajo la fórmula de la Sagrada Trinidad. Esta es una fórmula católica complicada, teológicamente complicada, que es la creencia de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo en una misma persona. El arraigo de estos imaginarios católicos tiene como contraparte necesaria la asiduidad en las prácticas religiosas, predominantemente de matriz católica. Entonces, de esta manera vemos cómo el 80% celebra los principales ritos de pasaje, como el bautismo y las bodas, en su iglesia, y que al mismo tiempo el 59% asiste a misa cada domingo. En este caso contamos con estadísticas internacionales que nos permiten ubicar estas cifras. Vemos que en el conjunto multinacional la asistencia a misa asciende al 38%, es mucho más bajo. Y mientras que en el conjunto nacional de México asciende al 58.5%. Otro elemento que de alguna manera nos da una característica para pensar cómo es que practican su religiosidad en Guadalajara es la frecuencia en el rezo o la oración. 43% de los entrevistados dicen rezar regularmente. Este también es un elemento que está por encima del comportamiento del rezo a nivel nacional, 42.8%, o sea, es casi igual, pero muy por encima de cómo esta práctica se realiza en el conjunto multinacional, en donde se registra una respuesta de 31.60% de la población de distintos países, 29 países que fueron entrevistados, que dicen tener como práctica del rezo regularmente. Una práctica muy frecuente entre los católicos, también en otras religiones, es la visita a los santuarios o lo que se denomina una peregrinación. Es sumamente frecuente entre los mexicanos la práctica de la peregrinación, y debemos de resaltar que no se trata de una práctica espiritual individual, sino que sobre todo se trata de una práctica colectiva. Se peregrina en familia, se peregrina con los compadres, con los amigos, aquellos que se encuentran comprometidos con mucha frecuencia en el agradecimiento o en la petición de un favor milagroso a algún santo o a una virgen de las innumerables que pueblan el territorio nacional. Entonces, encontramos cifras de visitas a santuarios o peregrinación en cifras del 42% para la ciudad, para el conjunto nacional, y 36% para el conjunto multinacional. Una disculpa que estas cifras se encuentran invertidas en el dato estadístico.
Otro elemento que es muy importante y que ustedes si salen y pasean caminando por las calles de la ciudad, pues van a detectar que hay mucha presencia de imágenes de Our Lady of Guadalupe, nuestra Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe pues es un símbolo muy importante en México, es un símbolo que además de ser un símbolo de fe, de catolicismo, es un símbolo también de unidad nacional. Y una de las tradiciones en México es tener altares domésticos, ya sea a la Virgen de Guadalupe o a otros santos locales, otros santos patrones, por lo general, o a otras vírgenes, digamos, locales. Pero en general, según los resultados, la mayoría de estos altares domésticos se realizan en torno a la imagen, a tener ahí una representación, una imagen de la Virgen de Guadalupe, como muestra la imagen. 85% de los habitantes de la ciudad de Guadalajara dicen tener un altar en su casa. Este es un alto frecuencia de esta práctica, por lo cual la forma de la práctica religiosa no solamente se vive, se experimenta yendo al templo, sino también con estos altares domésticos, pues se experimenta el rezo o se experimenta una devoción de llevar ofrendas a esa imagen religiosa católica. También es muy importante decir que los católicos todavía mantienen esta creencia al culto a estas imágenes porque consideran que estas imágenes tienen realmente la capacidad de ejercer milagros. El culto en torno a estas imágenes pues se explica en gran parte a la fe que existe en estas imágenes, a las cuales se les pide su intercesión para ayudar a la salud, a los problemas de amor, a los problemas de trabajo, a los problemas de dinero. Vamos a explorar otras dimensiones u otras matrices de las creencias y prácticas entre los habitantes de nuestra ciudad. El que exista un lugar predominante de estos imaginarios y prácticas católicas no quiere decir que seamos inermes a una multiplicidad de influencias de distintas matrices que están arribando, por supuesto, a la población mexicana como a cualquier otra población del mundo. Y de esta manera podemos ver como una forma muy expresiva o sintomática de esta transformación de las creencias en nuestro país, como el 39% cree en Dios como una fuerza vital o energía y que incluso el 15% cree en la reencarnación. Por los datos que anteriormente les habíamos comentado acerca de la pertenencia religiosa en nuestro país, nosotros sabemos que la influencia de las religiosidades orientales que sostienen este tipo de ideas en su mayoría, sobre todo la de la reencarnación, no es importante en nuestro país. Sí se encuentran presentes aquí, pero no es importante. De manera que estas cifras no las podemos interpretar como consecuencia de la presencia de estos grupos religiosos orientales en nuestro país. Es más bien la influencia de distintos imaginarios que a través de los medios de comunicación están impregnando las formas como nosotros pensamos, incluso los principios sagrados como Dios, o bien nos imaginamos la forma como va a continuar nuestra vida después de la muerte. Otro elemento que muestra esta presencia de otras creencias, pero que también está impactando sobre las propias prácticas en cómo se realiza la religiosidad contemporánea, pues es también las prácticas orientales. Las principales prácticas orientales que se han difundido en México, igual que en otros países, porque tiene que ver también con una globalización de ciertos elementos de espiritualidades que ahora circulan por el mundo entero, son la práctica de la yoga y de la meditación. 13% de los entrevistados dicen practicar frecuentemente la yoga o la meditación.
Un elemento importantísimo de estas espiritualidades contemporáneas en la forma como se han arraigado en nuestro país es justamente el que no solamente se han quedado como prácticas foráneas, que son practicadas como tales por los mexicanos, sino que han sido apropiadas por los mexicanos e incluso han ocasionado la reinterpretación de una serie de espacios que se encuentran en nuestro país y que seguramente ustedes conocerán en su visita a México, que son los sitios arqueológicos. Los sitios arqueológicos han sido reinterpretados a la luz de estas nuevas religiosidades como sitios en donde hay una concentración energética. Se revalora el hecho de que las culturas prehispánicas, que son las que se encuentran como un antecedente precristiano en nuestro país, mantenían un alto conocimiento de las rutas de los astros, tenían un alto conocimiento de la astronomía en general y que al mismo tiempo los sitios arqueológicos que hoy sobreviven expresan con mucho ubicaciones estratégicas desde ese conocimiento cosmológico que ellos tenían, de manera que hoy se encuentran nuevamente visitados por, los New Age mexicanos, que entienden estos sitios arqueológicos no como sitios del pasado, sino por el contrario, como sitios energéticos clave en donde la recepción de energías puede resultar privilegiada, especialmente en eventos como el equinoccio o el solsticio. De manera que a partir de los años 80 vemos cómo estos sitios arqueológicos no solamente son utilizados por los turistas, sino que son también utilizados por los New Age mexicanos como sitios espirituales, no del pasado, sino del presente, para poder recibir esas cargas energéticas en fechas especiales. En nuestra encuesta registramos que el 13% de los encuestados participan en este tipo de rituales de carga energética en los sitios arqueológicos de nuestro país. De manera similar, pues también ha habido, no nada más el New Age, es una presencia transversal que de alguna manera está presente, dándole forma a menús de religiosidad individual de muchos católicos. Pero también tenemos una revalorización de las cosmovisiones ancestrales, de las creencias indígenas, pero también de los rituales que mal llamados se denominan como neopaganos. Neopaganos no tanto de una manera de clasificación negativa, sino porque es un regreso a la reconexión con la naturaleza, con el sagrado de la naturaleza, con la resacralización también de la reconexión con los ancestros, con los espíritus, con el animismo e incluso con el sagrado femenino. Este tipo de valores que tiene que ver también con creencias que se van adoptando, pero también tiene que ver con que esos valores pues van también generando prácticas. Y en ese sentido, en la encuesta se registró que el 8% dicen participar actualmente en danzas rituales ancestrales o en temazcales, estos baños de vapor que también son una herencia prehispánica de los ancestros y que hoy no únicamente se utilizan, digamos, con un uso de medicina popular, sino también como una parte de reconexión entre el individuo que practica ahí con su renacer mismo, con su reconexión con el cosmos, con la naturaleza o con los ancestros, y que por lo tanto obviamente están también pautando nuevas maneras de experimentar espiritualidades o religiosidades. Otra sección importante de nuestra exploración en esta encuesta se refirió a la moral sexual. Como ustedes saben, la Iglesia Católica sostiene algunos principios de moral sexual de una manera bastante particular y definida en el espacio global, no solamente en México. Por tanto, para nosotros resultaba clave no solamente atender a esta dimensión tan importante de la vida humana, sino al mismo tiempo como una estrategia para conocer
qué tanto los católicos mexicanos definen su propia ética y su propia moral de acuerdo a cómo las jerarquías se lo plantean. Es decir, es una medida de la desinstitucionalización y de la autonomización religiosa de los católicos mexicanos con respecto a las directrices eclesiales. Justamente la moral sexual nos plantea ese espacio privilegiado para explorar este fenómeno tan importante. En efecto, los resultados de nuestra encuesta nos señalan que hay una división muy importante entre las directrices de la jerarquía católica y lo que los católicos mexicanos efectivamente practican. Por ejemplo, frente a la condena clara del divorcio por parte de la religión católica, nos encontramos que el 55% de nuestra muestra lo aprueba. De igual manera, el 30% aprueba la homosexualidad. Y el tema del aborto también es un tema sumamente controvertido y sobre el cual existe poderosa disidencia. Yo no conozco ninguna iglesia cristiana en nuestro país que apruebe el aborto, tampoco la iglesia católica. Y sobre esta directriz no hay matices. Se plantea una posición dogmática muy fuerte de reprobación que apenas está empezando a cambiar a partir de las recientes orientaciones papales, pero que apenas está cubriendo, digamos, la superficie de una posición que secularmente ha resultado clara y prácticamente sin controversia. Sin embargo, los católicos mexicanos se expresaron a favor del aborto en un 19% y un 60% más planteó que no podía expresar su posición moral al respecto si no es considerando las circunstancias específicas en las que esta acción se practica. De igual manera, la posición acerca de los de técnicas de contracepción resultó en una clara diferencia entre las orientaciones eclesiásticas y la práctica de los católicos mexicanos, porque el 73% los aprueban. Otro elemento que es sumamente importante para entender realmente las tendencias de la diversidad religiosa tiene que ver con la apertura o no apertura a lo que llamamos la tolerancia, que también podemos llamar la cultura de la pluralidad. Si bien hemos visto cómo hay una tendencia a la diversidad religiosa, no siempre esta va acompañada en el mismo ritmo de una cultura a la tolerancia religiosa. O puede ser que sí. La pregunta es ¿qué tanto la gente se muestra tolerante? 40% estaría dispuesto a asistir a una ceremonia de una religión diferente a la propia, a la suya. Y 76.3% puede aceptar la idea o seguiría tratando a alguien de su familia que cambiara de religión. Esto nos muestra que la diversidad religiosa sí está también de alguna manera transformando los marcos culturales para la aceptación del otro que ha cambiado de religión o de la tolerancia religiosa. Después de que presentamos este panorama que se refiere sobre todo al comportamiento promedio de las personas de nuestra ciudad en estas dimensiones del cambio religioso, más allá de la pertenencia, ¿verdad? Ahora quisiéramos presentarles una profundización que realizamos a través de un análisis estadístico específico para detectar no los promedios, sino más bien las lógicas sociales distintas del cambio que se encuentran operando en esta transformación religiosa. Realizamos un análisis multivariado para observar si podíamos tipificar diferentes orientaciones en el comportamiento religioso de este conjunto de sujetos encuestados, porque uno de los rasgos que nos parece más importante resaltar en el análisis de la religiosidad contemporánea en nuestra época es no reproducir una imagen unitaria del cambio religioso. No obstante, vemos cambiar las cifras a nivel global si consideramos solo los promedios. Los promedios en realidad anulan tendencias encontradas. Nos parece una dirección analítica muy importante del cambio religioso en nuestro país detectar
esas tendencias encontradas. Mientras algunos incrementan una posición hacia la tolerancia, otros radicalizan una posición fundamentalista. Cuando estas se suman, vemos simple y sencillamente promedios. Este análisis, pues, multivariado, va a tratar de expresar distintas orientaciones del cambio religioso que podemos ver más allá del comportamiento promedio de los resultados de nuestra encuesta. El análisis multivariado específicamente siguió la técnica del análisis de clúster y resume los resultados de nuestra encuesta en los siguientes temas: creencias, prácticas, valores, moral sexual y tolerancia. Y nosotros encontramos que podemos detectar 5 tipos distintos de creyentes en nuestra ciudad. Estos 5 tipos creyentes son los católicos conservadores, que registran el 33% del total; los católicos inclusivos, quiere decir aquellos católicos que, como vimos, van incluyendo otro tipo de matrices, de prácticas, de creencias, de valores a su ser católico, que representa la mayoría, 44%. Los católicos indiferentes o sin iglesia, aquellos que se siguen diciendo católicos, pero que ya no ni practican, ni participan, ni muchas veces no comparten los elementos de su propia iglesia, con 15%. Los católicos tradicionales, que son aquellos que siguen teniendo ciertas prácticas devotas, pero que de alguna manera tampoco tienen que ver con esta idea ortodoxa del catolicismo propia de los católicos conservadores, con un 6%, y los católicos nominales, aquellos que solamente se quedan con el nombre de ser católicos, pero que ya no tienen realmente un elemento que los articule o los identifique con el catolicismo. Vamos a describirles ahora las 3 categorías más importantes que encontramos, empezando por los católicos inclusivos. Los católicos inclusivos, como nos decía René, forman prácticamente la mitad de nuestra muestra, con el 44%, y lo que los caracteriza es su capacidad para combinar creencias. Encontramos cómo se encuentran arraigadas en ellos las creencias típicamente católicas, especialmente las sincrético-populares, pero las combinan sin ningún problema con matrices no cristianas, como por ejemplo creer en los extraterrestres, creer en las hadas o creer en el karma. Al mismo tiempo son altamente combinatorios a nivel de las prácticas. Sin problema van a una peregrinación, pero al mismo tiempo van a cargarse de energía, practican yoga, hacen tarot o bien les gusta leer el I Ching. Son tolerantes de la diferencia religiosa y al mismo tiempo en el tema de la moral sexual se localizan de manera crítica y distante o ajena respecto a las directrices eclesiásticas y los dogmas en general. ¿Quiénes conforman este grupo de católicos que denominamos inclusivos? Predominan adultos jóvenes con un nivel de escolaridad promedio y ligeramente alto, y encontramos una ligera mayoría de hombres entre ellos, es decir, más hombres que mujeres. El siguiente grupo es el que denominamos como católicos conservadores. 199 están representados en este grupo y significa el 33% de la muestra total, es decir, una tercera parte de los encuestados. ¿Cuáles son los rasgos de los católicos conservadores? El primer rasgo es que tienen los grados más altos de frecuencia y de valoración en su participación en los rituales obligatorios de las tradiciones católicas, es decir, son los que tienen mayor frecuencia en la asistencia a misa, en el rezo, pero también los que muestran una actividad alta en sus prácticas relacionadas con la devoción a la Virgen, a las vírgenes y a los santos, tanto yendo al templo como en sus casas.
Sus creencias van muy de acuerdo a lo que marca la ortodoxia católica. Es decir, son quienes dicen que sí creen en la Sagrada Trinidad, pero también son quienes sí mantienen todavía los valores de una moral conservadora. Es decir, se oponen a muchos de los elementos que ahora son considerados como libertades laicas y que tienen que ver con una moralidad sexual. También son los que tienen menos niveles de apertura o tolerancia hacia las diferencias religiosas o hacia el trato o apertura hacia los otros que se han cambiado a otras religiones. Este tipo está conformado mayoritariamente por más mujeres que hombres y más de la mitad se encuentran por encima de la edad de 45 años y también son los que tienen menores grados de escolaridad. El tercer grupo que tipifica, por así decirlo, al gran cuerpo de los católicos en nuestra ciudad son los que claramente se ubican como indiferentes o sin iglesia. El elemento característico de estas personas es que se manifiestan como sin religión, o bien ellos se describen a sí mismos como católicos de nombre y dicen estar muy alejados de la iglesia. Y por supuesto, en consecuencia, son de toda la población los que manifiestan los niveles más bajos de participación y valoración de los rituales de la Iglesia Católica. Sin embargo, sus creencias son sumamente variadas y heterodoxas, es decir, no debemos pensar que este grupo está conformado exclusivamente de ateos, no. Se encuentra conformado de indiferentes o personas que no se identifican con una iglesia particular, pero no quiere decir que no sean creyentes o no sean practicantes. Con frecuencia sostienen creencias heterodoxas desde el punto de vista católico, como por ejemplo Dios como fuerza vital o energía, o bien dicen que en realidad el tema de la existencia de Dios les es indiferente. Con cierta frecuencia también se pueden manifestar como creyentes en la reencarnación. En el tema de la moral sexual son los que difieren mayormente con respecto a las normativas católicas y al mismo tiempo son los que se muestran más tolerantes de todo el conjunto respecto a la diversidad religiosa, pero no probablemente una tolerancia derivada del aprecio, también una tolerancia derivada de la indiferencia, del pensar que no es tan importante en la vida lo que se crea. Está conformado fundamentalmente por hombres. La edad más común es la juventud temprana, entre los 18 y los 24 años, y el nivel de escolaridad es el más alto de todo el conjunto. Vamos a presentar un cierre, una reflexión de conclusiones a partir de los distintos datos, los distintos mapas, los distintos panoramas, las distintas gráficas que hemos estado presentando a lo largo de esta presentación. Nuestra primera conclusión se refiere a la enorme importancia que tienen las estadísticas censales sobre religión en nuestro país, porque constituyen una fuente muy consistente que nos han permitido hablar acerca de las tendencias de cambio y de permanencia en la identificación religiosa de los mexicanos. Nos parece sumamente importante que entonces tratemos de mantener esta fuente viva y al mismo tiempo estimular la colaboración entre las iglesias, los organismos sociales y el propio instituto responsable de estadísticas en nuestro país para mantener el clasificador censal como un elemento sensible a los cambios tan dinámicos que estamos viviendo en nuestro país. ¿Por qué? Porque consideramos que esta dinámica de cambio religioso afecta no solamente el tema de la religión en sí mismo, sino afecta el tema de la cultura y afecta la instrumentación de las decisiones de política pública que se refieren a cuestiones tan importantes como por ejemplo el acceso a los servicios públicos, el acceso a la educación o a la salud, por ejemplo. Entonces, valoramos mucho la fuente censal y nos parece que es importante valorarla e incluso mejorarla.
En la segunda parte de la presentación de este trabajo, estuvimos viendo los resultados de encuestas sobre identificación religiosa y pudimos ver cómo hay una marcada tendencia a hacer una religiosidad a mi manera. Esta religiosidad a mi manera es sumamente interesante porque retoma parte de las tradiciones, no es que abandone las tradiciones, sino que retoma parte de las tradiciones y sobre esas tradiciones va incluyendo elementos de creencias, de valores y de nuevas prácticas que son transversales aún a la afiliación católica. También existe entonces, podemos hablar de una transformación al interior del catolicismo. Estas encuestas nos han permitido ver la importancia de atender estos procesos que van de la mano de una tendencia cada vez más hacia la subjetivización o individualización de las creencias, las prácticas, los valores y la moral, y también a un proceso de desinstitucionalización. Pero lo que aquí es muy importante remarcar es que, a diferencia de conclusiones similares que se han hecho en otros países, sobre todo en Europa, es que aquí esta forma de ir cambiando a hacer esta religiosidad cada vez más a mi manera se va transformando en formas todavía tradicionales y colectivas y no únicamente en formas de prácticas meramente individuales. Los siguientes elementos que vale la pena comentar es que el cambio en la diversidad de las pertenencias se corresponde a un cambio en la diversidad en las formas de identidad religiosa. De manera que hoy podemos decir que es tan importante la dinámica de cambio en las pertenencias como de cambio en este fenómeno de reconfiguración, desinstitucionalización y subjetivación religiosa. No podemos predecir entonces, a partir de que conocemos la pertenencia religiosa de una persona, cómo va a actuar, cómo piensa, cómo valora, ni siquiera cómo imagina lo que va a suceder después de su muerte. Esta es una dinámica contrastante que nos habla entonces de las muchas dimensiones del cambio religioso en nuestro país, que es preciso atender en toda su amplitud y riqueza. Y por último decir que reconocer estas tendencias tanto a la diversidad como a la individualización religiosa, pues siempre deben ser muy importantes porque es un reto para ustedes y también para nosotros crear estas condiciones en donde el reconocimiento de esta tendencia también nos lleve a ser sociedades más respetuosas y más plurales de esta libertad y de esta diversificación religiosa. Yo soy René de la Torre y quiero nada más decir muchas gracias por su atención. Yo soy Cristina Gutiérrez, igualmente agradecerles la atención y desearles que este encuentro sea sumamente productivo. Muchas gracias.